¿Y si uno de los milagros más famosos de Jesús no se tratará solamente de alimentar a personas hambrientas, sino de revelar quién es Él verdaderamente? El milagro de los 5 panes y los 2 peces es mucho más profundo de lo que la mayoría de la gente imagina. La multiplicación de los panes y los peces para los 5.000 es el único milagro de Jesús, aparte de su resurrección, que aparece registrado en los 4 evangelios. Mateo 14.13.21, Marcos 6.30.44, Lucas 9 de octubre de 17 y Juan 6 de enero de 15. Ese solo hecho ya nos dice algo importante. El Espíritu Santo quiso que cada uno de los escritores preservara este acontecimiento, porque revela algo esencial acerca de Jesús. La mayoría conoce la historia básica. Una gran multitud sigue a Jesús hasta un lugar apartado. Al acercarse la tarde, todos comienzan a sentir hambre. Un joven ofrece 5 panes de cebada y 2 peces. Jesús da gracias, parte el pan, y de alguna manera alimenta a más de 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Cuando todos han comido, se recogen 12 cestas llenas de sobras. Es uno de los milagros más conocidos de la Biblia. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué Jesús realizó este milagro? ¿Por qué pan? ¿Por qué peces? ¿Por qué 12 cestas? ¿Y por qué Juan dedica un capítulo entero a explicar lo que sucedió después del milagro? Las respuestas revelan algo mucho más grande que una comida sobrenatural. Este milagro apunta a la identidad misma de Jesucristo. Al terminar de recorrer este pasaje, se entenderá con mayor claridad por qué este acontecimiento sigue hablando a los creyentes hoy, y por qué sigue siendo una de las imágenes más claras de la provisión, la compasión y la salvación de Dios. Abramos la palabra de Dios. Jesús vio más que una multitud. Vio a personas que necesitaban un pastor. El milagro comienza con compasión. Antes de este acontecimiento, Jesús acababa de enterarse de la muerte de Juan el Bautista. Mateo 14.13 nos dice que se retiró a un lugar solitario. Humanamente hablando, Jesús deseaba tiempo a solas para llorar y descansar, pero las multitudes lo encontraron de todas formas. En lugar de frustrarse o despedirlas, Mateo 14.14 dice que cuando Jesús vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Marcos añade un detalle importante en Marcos 6.34. Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Piensa en eso por un momento. Jesús no vio a miles de desconocidos interrumpiendo su día. Vio a personas perdidas, personas que buscaban esperanza, personas que cargaban pesos, personas que necesitaban la verdad. Antes de alimentarlos físicamente, Jesús dedicó tiempo a enseñarles acerca del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ese orden es importante. Jesús se preocupaba profundamente por las necesidades físicas, pero entendía que el hambre espiritual es todavía mayor que el hambre física. Imagina tratar a alguien que muere de deshidratación simplemente dándole una manta. La manta puede dar consuelo, pero no resuelve el problema real. De la misma manera, Jesús no vino únicamente a mejorar las circunstancias de las personas. Vino a rescatarlas del pecado y a llevarlas a una relación con Dios. Esto nos recuerda que todo corazón humano tiene un hambre más profunda que ni la comida, ni el dinero, ni el éxito, ni las relaciones pueden jamás saciar. Solo Cristo puede llenar ese vacío. Dios a menudo comienza con lo que parece imposible. Al acercarse la tarde, los discípulos se preocuparon. Mateo 14.15 nos dice que se acercaron a Jesús y sugirieron despedir a las multitudes para que pudieran comprar comida en las aldeas cercanas. Desde una perspectiva humana, su solución tenía sentido. El lugar era apartado, las tiendas estaban lejos, la multitud era enorme. Pero Jesús respondió con palabras que debieron sorprenderlos. Mateo 14.16 dice: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Imagina escuchar eso. Miles de personas hambrientas, casi ninguna comida, y Jesús les dice a los discípulos que alimenten a todos. Juan 6.5.6 nos da una perspectiva adicional. Jesús le preguntó a Felipe dónde podrían comprar suficiente pan para la multitud, pero Juan explica que Jesús ya sabía lo que iba a hacer.
Le hizo la pregunta para probar la fe de Felipe. Felipe inmediatamente comenzó a calcular. Según Juan 6.7, ni siquiera 200 denarios de pan alcanzarían para que cada uno recibiera un poco. Andrés encontró a un joven que llevaba 5 panes de cebada y 2 peces, pero incluso Andrés dijo en Juan 6.9: ¿qué es esto para tantos? Los discípulos veían limitaciones. Jesús veía una oportunidad. ¿No es esto a menudo cierto en nuestras propias vidas? Nos enfocamos en lo que no tenemos. Decimos que no tenemos suficiente dinero, suficiente experiencia, suficiente influencia, suficiente fuerza. Pero a lo largo de las Escrituras, Dios repetidamente elige cosas pequeñas para lograr grandes propósitos. Usó el bastón de Moisés, la onda de David, el pequeño ejército de Gedeón, la pequeña vasija de aceite de una viuda, y ahora, el almuerzo de un niño. Dios nunca ha estado limitado por el tamaño de nuestros recursos. Simplemente pregunta si estamos dispuestos a poner en sus manos lo que tenemos. Jesús multiplicó más que pan. Jesús instruyó a la gente a sentarse sobre la hierba. Marcos 6.39.40 describe a todos sentándose en grupos organizados. Juan 6.10 incluso menciona que había mucha hierba en ese lugar, recordándonos el Salmo 23, donde el Señor hace que su pueblo descanse en verdes pastos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces. Mateo 14.19 nos dice que miró hacia el cielo, dio gracias, partió el pan y lo dio a los discípulos para que lo repartieran. Entonces ocurrió el milagro. El pan nunca se acabó, el pescado nunca se acabó. Cada persona recibió suficiente para comer. Mateo 14.20 dice que todos comieron y se saciaron. Nótese esas palabras. No recibieron porciones diminutas, no sobrevivieron apenas, quedaron completamente satisfechos. Este milagro nos recuerda la provisión de Dios en el desierto, cuando envió maná del cielo para los israelitas en Éxodo 16. Así como Dios alimentó a Israel en el desierto, Jesús alimentó a miles en otro desierto. Esto no fue solamente un milagro de provisión, fue una declaración de la identidad de Jesús. Solo Dios podía proveer alimento de esta manera. El milagro revela silenciosamente que Jesús es más que un maestro, más que un profeta, más que un hacedor de milagros. Él es el Hijo de Dios, quien provee todo lo que su pueblo verdaderamente necesita. Su provisión no es simplemente suficiente, es abundante. Las 12 cestas revelan otra lección poderosa. Después de que todos habían comido, Jesús dio otra instrucción. Juan 6.12 dice que les pidió a los discípulos que recogieran los pedazos que sobraban, para que nada se desperdiciara. Cuando terminaron, había exactamente 12 cestas llenas. ¿Por qué 12? A lo largo de la Biblia, el número 12 a menudo representa al pueblo de Dios. Israel tenía 12 tribus. Jesús eligió a 12 apóstoles. La Nueva Jerusalén descrita en Apocalipsis 21 tiene 12 puertas y 12 cimientos. Las 12 cestas nos recuerdan que la provisión de Dios sobreabunda para su pueblo. Pero también enseñan otra lección. Incluso después de realizar un milagro extraordinario, Jesús no permitió que se desperdiciara la comida. Dios es generoso, pero también enseña mayordomía. Sus bendiciones nunca deben darse por sentado. Imagina a cada discípulo cargando una cesta llena de sobras. Poco tiempo antes, dudaban de que hubiera suficiente comida. Now each one held evidence of God's abundant provision. A veces Dios permite que experimentemos situaciones imposibles para que podamos ser testigos personales de su fidelidad. El milagro no solo transformó a la multitud hambrienta, también transformó la fe de los discípulos. El mensaje más grande vino después del milagro. Muchas personas dejan de leer después de la multiplicación de los panes para los 5,000, pero Juan continúa el relato. Al día siguiente, la multitud buscó a Jesús. ¿Por qué? Porque querían otra comida gratis. Jesús confrontó sus motivos. Juan 6.26 dice que lo buscaban porque habían comido pan y se habían saciado. Amaban el milagro, pero perdieron su significado.
Entonces Jesús hizo una de las mayores declaraciones de toda la Escritura. Juan 6.35 dice: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. De repente todo se aclara. El pan nunca fue el punto final, el milagro fue una señal que apuntaba a Jesús. El pan físico satisface por unas horas, Jesús satisface para siempre. La gente quería comida temporal, Jesús ofrecía vida eterna. Muchas personas todavía cometen el mismo error hoy. Algunos buscan a Jesús solo cuando necesitan sanidad. Otros lo buscan por bendiciones económicas. Algunos solo oran en temporadas difíciles. Pero Jesús ofrece algo infinitamente mayor que soluciones temporales. Se ofrece a sí mismo. Ofrece perdón. Ofrece vida eterna. Ofrece reconciliación con Dios. Así como el pan debe ser comido personalmente para nutrir el cuerpo, Jesús debe ser recibido personalmente por fe para traer vida eterna. Nadie más puede creer por nosotros. Ninguna cantidad de asistencia a la iglesia puede reemplazar la fe genuina. Ninguna actividad religiosa puede sustituir una relación personal con Jesucristo. En última instancia, el milagro de los 5 panes y los 2 peces apunta más allá de la ladera en Galilea. Apunta a la cruz. Allí, Jesús dio algo mucho más grande que pan. Dio su propia vida para que todo aquel que cree en él pueda recibir vida eterna. Ese es el mayor milagro de todos. El milagro de los 5 panes y los 2 peces es mucho más que una historia asombrosa sobre comida. Revela el corazón compasivo de Jesús. Muestra que Dios se especializa en hacer lo imposible con lo que parece insignificante. Demuestra su abundante provisión. Fortalece la fe de sus seguidores. Y, sobre todo, nos señala a Jesucristo, el verdadero pan de vida. La lección más grande no es que Jesús pueda multiplicar el pan. La lección más grande es que solo Jesús puede saciar el hambre más profunda de todo corazón humano. Si venimos a Él en fe, descubriremos que su gracia siempre es suficiente, que su provisión nunca falla, y que su salvación dura para siempre. Sin importar cuán pequeños parezcan nuestros recursos, nunca son demasiado pequeños en las manos del Salvador, quien siempre es más que suficiente.